Nos hace poner el foco de atención en, sobre todo, como lo mencionabas, en estas épocas, cuando pasamos por momentos como Navidad, fin de año, hay un incremento en esos estados depresivos, de ansiedad. Es muy común que en esas fechas nos encontremos con emociones bastante, nuestros estados emocionales se encuentran activos, están bastante elevados, por lo que cualquier circunstancia que ocurra alrededor de esas fechas puede marcarnos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que va a fijar ese acontecimiento, para bien o para mal. Ese fenómeno de enamoramiento en donde yo me siento muy bien hace que yo de alguna manera tape esa tristeza que traigo cargando, quizá de una huella de abandono de mis padres desde que estaba chico, quizá de un trauma psicológico porque quizá sufrí algún abuso durante mi adolescencia, o quizá algún tipo de trauma físico, un accidente, cualquier cosa que traigamos cargando. Cuando nosotros interactuamos con alguien más, nos sentimos bien, aparece ese fenómeno de enamoramiento, entonces cubrimos todas esas carencias afectivas que traemos cargando. Por eso nos confundimos y creemos que lo que nos hace sentir mal es la soledad, pero en realidad no es la soledad, es todo el bagaje que traemos acumulado de traumas, de abusos quizá, De la bipolaridad está muy de moda desde hace algún. y normalmente está mal aplicado porque vemos a alguien enojado y de pronto lo vemos tranquilo y decimos: "Es que es bipolar". La bipolaridad no tiene nada que ver con eso. Utilizamos una serie de distractores, como una pareja, como el alcohol, como el cigarro, para poder, de alguna forma, anestesiar esas emociones, ese dolor, esas carencias, esos traumas que traemos cargando de nuestra vida en general. Cuando nosotros nos distraemos con esa pareja, con ese alcohol, con la droga, etcétera, ponemos como una tapa que nos ayuda a eliminar el dolor que traemos cargando. Entonces llega la fecha y de inmediato mi mente abre la carpeta inconsciente de ese ser querido. Entonces se acerca la Navidad y me empieza a doler y doler y doler cada vez más. Es importante, en la terapia tenemos herramientas para poder romper ese condicionamiento, para que esa persona ya no se siga sintiendo de esa manera en esas fechas. Historias detrás de cámaras, confesiones sin filtro y risas inesperadas. Aquí no hay lugar para rodeos, porque lo que se ve no se pregunta. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Lo que se ve no se pregunta, el podcast, en un episodio más. El día de hoy es un programa especial. La verdad es que me siento muy emocionado porque es un tema el cual me gustaría tratar. Bueno, varios temas vamos a tratar el día de hoy, diferentes a todo lo que es el medio artístico que estamos acostumbrados a platicar de temas del espectáculo y de otros temas. Hoy es algo muy importante, sobre todo para toda la sociedad, para toda la gente que en este momento, pues en vísperas de estas fechas navideñas, pues están pasando por situaciones adversas o difíciles en su vida. En esta ocasión, quise invitar a un gran profesional, a un hombre que en verdad yo que el tiempo que tengo de conocerlo, me parece una persona que, pues, aparte, valga la redundancia, de ser profesional, pues que conoce mucho de este tema que vamos a hablar o de los temas que vamos a ahondar el día de hoy. Y para mí es un gusto saludar al licenciado en psicoterapeuta, Así es. ¿sí? Adolfo Espinosa, ¿cómo estás, Adolfo? Muy bien, Carlos Alberto. Pues aquí encantado de estar por aquí contigo. Qué gusto saludarte y la verdad es que es un tema que en verdad es muy difícil en estas fechas decembrinas y yo creo que en todo el año, porque después de la pandemia empezamos a ver muchos casos de suicidios, de depresión, de ansiedad como tal, y pues nos gustaría saber un poco más acerca de eso, por qué se originan. ¿Por qué vienen tantas situaciones tan adversas en el ser humano? Claro que sí, con todo gusto, Carlos Alberto. Este es un tema muy interesante.
que pues nos hace poner el foco de atención en, sobre todo como lo mencionabas, en estas épocas, cuando pasamos por momentos como Navidad, fin de año, hay un incremento en esos estados depresivos, de ansiedad, y esto se debe justamente a que nosotros, pues como seres humanos, en la sociedad en la que vivimos, estamos acostumbrados a festejar ese tipo de fechas. Muchas veces a lo largo de nuestras vidas podemos vivir momentos que han sido quizá traumáticos y que asociamos con esas fechas. Normalmente el cerebro guarda información, ¿sí? Nuestra mente es selectiva, entonces no puede guardar absolutamente toda la información que viene del exterior porque nosotros nos saturaríamos con tanta información. Entonces, lo que hace nuestro cerebro es únicamente seleccionar qué información es importante y qué información no es tan importante. ¿Cómo es que le hace nuestro cerebro para seleccionar la información importante? Pues de alguna manera, a través de, como ya lo conocemos, cuando nosotros repetimos cierta información, por ejemplo, cuando nos aprendemos las tablas de multiplicar, que estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo, o cuando estamos estudiando para un examen y estamos leyendo constantemente nuestros apuntes, esa es una forma de retener información a través de la repetición. Y otra de las formas en que nuestro cerebro guarda información es a través de acontecimientos que vivimos y que asociamos con momentos emocionales muy fuertes, ¿sí? Como bien lo sabemos, en estas épocas decembrinas, Navidad, fin de año, pues lo asociamos con Santa Claus, Reyes Magos, la fiesta de fin de año, la familia. em, y asociado a eso, pues tenemos, pues, el festejo, los regalos, sentirnos muy contentos, la espera de esos días. Entonces, es muy común que en esas fechas nos encontremos con emociones bastante nuestros estados emocionales se encuentran activos, están bastante elevados, por lo que cualquier circunstancia que ocurra alrededor de esas fechas puede marcarnos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que va a fijar ese acontecimiento para bien o para mal, ¿sí? Mucha gente asocia la Navidad con momentos muy gratos, incluso desean esas fechas con mucha, alegría, pero por otro lado, si nosotros vivimos acontecimientos traumáticos, circunstancias complicadas, dolorosas, pues las vamos a asociar con esas fechas justamente por la carga emocional. Fíjate que en algún momento yo estuve en Estados Unidos, me tocó por estas fechas aproximadamente. Entonces me decía una persona que regularmente las personas que viven por allá, que no tienen la oportunidad de poder regresar a su país, de ver a su familia y todo eso, se incrementan muchísimo estos casos y que de hecho es cuando los psicólogos o psicoterapeutas tienen más trabajo, porque obviamente pues estar alejado de tu familia, estar alejado de tu entorno, de tu vida, de la vida que llevabas anteriormente y de tu país, pues sí es bastante fuerte, ¿no? Esto. Sí, como bien lo mencionas, cuando nos encontramos lejos de la familia, y justamente en estas fechas, en esta etapa, pues aparece la añoranza, los recuerdos, como te lo mencionaba. Tenemos una serie pues, de ideas, de creencias con respecto a compartir en familia estas fechas. Si nos encontramos lejos, pues es muy común que aparezca la nostalgia. Queremos acercarnos, son fechas específicas que normalmente nos encontramos pues con la gente que más queremos, ¿no? Entonces, cuando nos toca vivir estas épocas y estamos fuera, en otro país, pues es muy común que aparezca esa nostalgia, ese anhelo de querer estar con la gente que queremos, y pues aparece justamente esa tristeza, estas no ganas de hacer muchas cosas. Pero bueno, aquí lo importante es empezar a entender que nosotros podemos aprender técnicas para poder dirigir nuestra mente a estados mucho más favorables, llenos de recursos. ¿Cómo son esas técnicas? Existen muchas técnicas. Principalmente yo trabajo con lo que es terapia humanista, terapia transpersonal. ¿Cómo es? ¿Cómo es ese tipo de terapia? Bueno, la terapia humanista es la terapia que conocemos como
Hay varias ramas, la programación neurolingüística, la terapia gestalt, el análisis transaccional. Existen varias ramas que se consideran humanistas. Es una corriente de la psicología, la terapia humanista. Esta terapia, a diferencia, por ejemplo, de un psicoanálisis ortodoxo, freudiano, es una terapia que justamente de ahí viene su nombre, humanista. Es mucho más humana, se genera un vínculo mucho más cercano entre paciente y terapeuta, en donde la forma, la dirección que se le va dando al paciente es a través de un acompañamiento en donde el paciente se siente, pues, de alguna manera, en una calidez, valga la redundancia, con un acompañamiento, o sea, siente que tiene a alguien junto a él para poder ir Como enfrentando. un confort. Exactamente, un confort, una sensación de no estoy solo para poder enfrentar la circunstancia que se le vaya presentando. ¿La soledad va aunada con lo que es la depresión? Em, ¿Van de la mano? bueno, en primer lugar, habría que entender exactamente qué es la soledad, porque muchas veces asociamos la soledad con la desolación y son cosas diferentes. La desolación es justamente esa sensación de vacío interior, es cuando tenemos a la altura del pecho como un hueco en donde tenemos la necesidad de estar con alguien, nos sentimos vacíos, nos sentimos tristes, ansiosos y no queremos estar en ese tipo de estados. Buscamos una pareja, buscamos a la familia, amigos, lo que sea para evitar ese tipo de estados de desolación. A diferencia de la desolación, la soledad es un estado que tiene que ver con, uno de mis maestros decía, el estado de soledad es el mejor estado en que un ser humano puede estar, ¿sí? Pero aquí hablamos de una soledad consciente. Cuando nosotros aprendemos a estar en soledad, nos vamos a dar cuenta de que en realidad todas esas cosas que sentíamos cuando nos encontrábamos solos tenían que ver con una serie de quizá eh, traumas, que quizá condicionamientos en donde me han enseñado que para yo estar bien tengo que estar con alguien, ¿sí? Muchas veces condicionamientos sociales, familiares o incluso religiosos que nos hacen creer que para estar bien tenemos que estar con alguien. Y creemos que vamos a llamarle de forma general, nuestro estar mal tiene que ver con estar solos. En realidad, lo que una persona siente cuando está desolada es que asocia la soledad con ese malestar emocional llamado, podría ser tristeza, podría ser ansiedad, podría ser miedo. Entonces, nos hacen creer o tenemos pues la creencia instalada de que si nosotros estamos con alguien vamos a sentirnos bien, cuando en realidad lo único que hacemos al estar con alguien, vamos a llamarle pareja, es que liberamos una serie de químicos en el momento de estar con esa persona, en ese momento del enamoramiento. Generamos una serie de químicos como la dopamina, la oxitocina, endorfinas, que nos hacen sentir muy bien. Ese fenómeno de enamoramiento en donde yo me siento muy bien hace que yo de alguna manera tape esa tristeza que traigo cargando, quizá de una huella de abandono de mis padres desde que estaba chico, quizá de un trauma psicológico porque quizá sufrí algún abuso durante mi adolescencia, o quizá algún tipo de trauma físico, un accidente, cualquier cosa que traigamos cargando, cuando nosotros interactuamos con alguien más, nos sentimos bien, aparece ese fenómeno de enamoramiento, entonces cubrimos todas esas carencias afectivas que traemos cargando. Por eso nos confundimos y creemos que lo que nos hace sentir mal es la soledad, pero en realidad no es la soledad, es todo el bagaje que traemos acumulado de traumas, de abusos, quizá. Una carga muy tremenda, ¿no? Sí, 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 que asociamos con soledad, pero en realidad la soledad no tiene nada que ver con eso. Hay personas que de repente, pues, se refugian en el alcohol, hay personas que se refugian en estar consiguiendo parejas de un lado para otro, para no sentirse, pues, como tal solos, y
y pues, a veces eso llega a ser contraproducente, obviamente, ¿no? Para el ser humano. Exactamente. Como bien lo dice el doctor Eric Fromm en su libro El arte de amar, los seres Que por humanos, cierto está buenísimo, ¿eh? sí, la verdad, Estoy escuchándolo y uno empieza a recapacitar de muchas situaciones, ¿eh? Está muy recomendable El arte de amar. El arte de amar, exactamente, de Eric Fromm. Es un gran libro que nos habla de una manera bastante profunda de todos esos estados de vacío que traemos cargando y justamente como lo decías, cómo utilizamos una serie de distractores como una pareja, como el alcohol, como el cigarro, para poder de alguna forma anestesiar esas emociones, ese dolor, esas carencias, esos traumas que traemos cargando de nuestra vida en general. Cuando nosotros nos distraemos con esa pareja, con ese alcohol, con la droga, etcétera, ponemos como una tapa que nos ayuda a eliminar el dolor que traemos cargando, pero esa tapa es únicamente de forma momentánea. ¿Por qué? Porque cuando se va el efecto del alcohol, cuando tengo problemas con la pareja, cuando de alguna manera el estímulo distractor se aleja de mí, deja de tapar esos vacíos, los vacíos vuelven a salir. Mi tristeza vuelve a salir. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en la pareja. Una vez que nos encontramos enamorados, el enamoramiento genera una tapa de todas nuestras carencias emocionales que traemos cargando. Por eso los primeros meses son maravillosos. Me siento de maravilla, con las personas que no me llevaba, ahora ya me llevo bien. No importa si está lloviendo, tronando, relampagueando, todo es Como que maravilloso. vive uno en un mundo de fantasía como tal, ¿no? Exactamente. Y eso se debe a la liberación de los químicos que comentábamos hace un momento. Pero cuando pasa esa etapa del enamoramiento, que normalmente tiene que ver con los primeros 6 meses, ajá, si bien nos va, ya no generamos esos químicos, dentro de nuestro organismo, ya no generamos esos químicos, por lo cual empezamos a regresar a nuestros antiguos estados emocionales. Si yo era una persona triste, nostálgica, ansiosa, antes de conocer a mi pareja, y cuando conocí a mi pareja se fue esa ansiedad, esa nostalgia, esa depresión. Cuando paso el fenómeno del enamoramiento, nuevamente empiezo a sentirme triste, nuevamente me empiezo a sentir ansioso. Y aquí en esta distorsión que hacemos los seres humanos de cómo es que nos sentimos y por qué nos sentimos de esa manera, en esta distorsión lo que hacemos es proyectar mi tristeza en la pareja, proyectar mi ansiedad en la pareja, y entonces empezamos a responsabilizar a la pareja de la tristeza que estamos sintiendo. Cuando esa tristeza yo la sentía incluso antes de conocer a la que ahora es mi pareja. Y que por eso ha habido tantos fracasos, por eso dice: "Es que he fracasado en muchas ocasiones, porque no han trabajado para poder sanar ese tipo de heridas o de situaciones que vienen arrastrando de hace tiempo", ¿no? Sí, y justamente de eso trata la terapia. La terapia ayuda mucho a voltearnos a ver. Normalmente, cuando hablamos de conciencia, mucha gente, la palabra conciencia tiene diferentes acepciones, diferentes significados. Por ejemplo, yo puedo ver una persona que atropellaron, me acerco a ella y pregunto, ¿está consciente la persona? Y nos referimos a que si está lúcido, está despierto, nos contesta lo que le preguntamos. No, nos dicen, está inconsciente, o sea, quiere decir que no nos contesta. Nosotros, desde la terapia transpersonal que yo manejo, cuando hablamos de conciencia, hablamos de dónde se encuentra nuestra atención, ¿sí? Por ejemplo, la mayoría de la gente tiene su conciencia hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que está muy atento de lo que la otra persona hace, como decíamos ahorita con el ejemplo de la pareja. Empieza a aparecer mi tristeza y proyecto mi tristeza en la persona que está frente a mí y entonces lo que voy a hacer es responsabilizarla y empezar a decir es que ya no me traes regalos como antes me traías regalos, ya no eres tan atento como antes eras más caballeroso, etcétera. Y creemos que por eso es que nos sentimos tristes. Proyectamos esa tristeza en la persona que está frente a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra conciencia está hacia afuera. Y lo que hacemos en la terapia
es volcar la conciencia hacia uno mismo, empezarnos a observar, empezar a darnos cuenta de que en realidad yo me siento triste, no porque tú ya no seas la misma persona o ya no seas la misma chava que conocí cuando un principio, sino que pasó la etapa de enamoramiento, empieza a aparecer mi tristeza, mi ansiedad, mis miedos, mis inseguridades, y en vez de proyectarlas en ti, enfoco la conciencia en mí y me pregunto, ¿por qué yo me siento incómodo cuando tú actúas de X manera? Me empiezo a observar y me empiezo a dar cuenta de que en realidad yo me siento triste, ansioso, deprimido, como tú le quieras llamar, porque yo traigo cargando heridas que no he trabajado. Dejo de justificar mi enojo por la persona que está frente a mí y empiezo a observarme. Me empiezo a dar cuenta, ¿por qué me siento triste cuando mi pareja no me habla con tanta frecuencia? ¿Sí? En vez de Y ya se culpar a empieza la a otra crear persona. uno con muchos fantasmas, ¿no? De repente, ¿por qué no me marca? Ah, seguramente estará en tal lugar. O a lo mejor ya no me quiere, o ya no le intereso como antes, ¿no? Empiezan ese tipo de situaciones. Es justo lo que te digo. Comenzamos a proyectar la conciencia hacia afuera y entonces decimos, yo me siento triste porque mi pareja ya no me escribe tan frecuente. Y creo que el responsable de mi tristeza es mi pareja, cuando en realidad mi tristeza yo la traía cargando desde antes de conocerla. Entonces, en este tipo de terapia lo que hacemos es justamente ir aprendiendo técnicas, ¿sí? Para ir generando más conciencia, ir elevando nuestro nivel de conciencia. Elevar el nivel de conciencia quiere decir elevar el nivel de entendimiento. Cuando una persona no entiende lo que está ocurriendo, lo sufre. Cuando nosotros lo entendemos, dejamos de sufrir. Entonces, vamos entendiendo cosas que antes yo culpaba a mi pareja de yo sentirme triste, y el día de hoy, a través de esta elevación de la conciencia, me doy cuenta de que en realidad la tristeza ya la traía cargando yo y solo la estaba proyectando en mi pareja. Entonces dejo de molestar a mi pareja, dejo de fregar a mi pareja y dejo de responsabilizarla, culparla de cosas que de hecho son mías. Y es difícil trabajar ese tipo de situaciones con las personas que están pasando por una, pues sí, por una, cosa de esta índole. No, no es difícil, es algo que simplemente, como todo, se tiene que trabajar, ¿sí? Si nosotros es como decir, es difícil ser un buen nadador, pues, si uno va a entrenar y si uno todas las mañanas se mete en la alberca y hace su entrenamiento, pues, al paso del tiempo nos vamos a dar cuenta de que desarrolla ciertas habilidades. Es lo mismo acá. Tenemos que entender cosas que se encuentran muy ocultas, muy inconscientes en nuestro cerebro. En la terapia vamos haciendo consciente toda esa información y al empezar a entender y darnos cuenta de cómo mirarnos, porque a final de cuentas buscamos que el paciente se conozca, se dé cuenta por qué se enoja, por qué se siente triste, por qué se siente ansioso y que deje de estar mirando hacia afuera culpando a todo lo que le ocurre, a todo quien está a su alrededor, de las cosas que él como víctima, cree que le pasan, cuando en realidad él es creador de esas circunstancias. Y entonces, este tipo de situaciones viene arrasando las personas después de haber sufrido un trauma desde la infancia. Entonces, como tú lo comentas, pudo haber sido, pues, un rechazo de sus padres, pudo haber sido una violación como tal, o diferentes, situaciones, ¿no? Me imagino. Sí, y no necesariamente tiene que venir de la infancia, puede venir de hace una semana, alguna circunstancia que viví hace una semana, puede venir de la infancia, puede venir de la adolescencia. Los seres humanos somos influidos por todos los estímulos externos, todo lo que nos rodea. Y tú lo sabes que en ciudades como México, pues son ciudades complicadas, en donde vivimos todos los días circunstancias que si no es el carro que se echa encima, si ya le robaron uno el celular, Sí, vivimos al 1000 por hora en circunstancias, una ciudad así como aquí en México, ¿no? mucho trabajo, los sueldos que no alcanzan, una serie de factores estresantes que nos van generando un desequilibrio en nuestra energía, un desequilibrio
en nuestra capacidad de estar en nuestro centro, de estar bien. ¿La ansiedad viene de la mano con la depresión o son, cosas completamente diferentes? Eh, Normalmente una persona, que se siente muy triste es una persona que experimenta en mayor o menor grado cierto tipo de ansiedad. Y lo mismo ocurre con una persona que experimenta ansiedad. A final de cuentas, hay momentos en donde conectamos con esa parte de tristeza, ¿sí? Nosotros, como seres humanos, somos seres energéticos. ¿Qué quiere decir eso? Que no somos continuos, no somos constantes, somos discontinuos. ¿Qué quiere decir esto? Que subimos y bajamos. Subir, cuando nosotros nos encontramos muy arriba, es cuando una persona, por ejemplo, podría decir que tiene manía, una persona muy acelerada, que está muy arriba, y de pronto vemos a la persona unos días después en un estado depresivo total. Cabizbaja. Entonces tenemos ahí a la persona bipolar, por ejemplo, y de pronto en manía, de pronto en depresión. Lo normal en un ser humano es que si el bipolar tiene estos brincos, se sube a la manía, al acelere, y de pronto baja a la parte depresiva, tristeza. Esos brincos tan grandes que tiene una persona, un paciente con bipolaridad, no ocurren en una persona común y corriente, sino una persona que no padece de un trastorno mental. Una persona común y corriente podríamos ver su curva un poquito, sube un poquito, se siente contento un día, otro día anda regular, ni bien ni mal, otro día anda medio bajoneada, otro día ando bien, otro día un poquito contento, otro día un poquito abajo. Entonces eso sería lo natural, lo sano en una persona. De pronto estar un poquito arriba, un día que ni bien ni mal, otro día un poquito que no tengo ganas de hacer cosas, pero si ya nos subimos mucho, entonces ya estaremos hablando de un tipo de manía. Y si nosotros bajamos en estas frecuencias, bajamos mucho nuestra frecuencia, estaríamos hablando de tristeza. Y si eso es constante, podríamos hablar incluso de una depresión. Ese término de la bipolaridad está muy de moda desde hace algún un poquito tiempo a la fecha, porque antes yo no conocía ese término de la bipolaridad. Hasta algún día creo que lo vi en un programa, no sé, y se hizo como muy, bueno, ya ahora sí como que ya todo el mundo, de repente estás enojado y de repente estás triste, o luego estás muy contento y dice: "Ah, tú eres bipolar, ¿no?". Sí. Ahora sí, ya es que ahora ya todo el mundo se siente psicoterapeuta, ¿no? Ya hasta te define como eres, como persona, ¿no? Claro, y normalmente está mal aplicado, porque vemos a alguien enojado y de pronto lo vemos tranquilo y decimos: "Es que es bipolar". La bipolaridad no tiene nada que ver con eso, pero bueno, son términos que comúnmente, escuchamos, ¿no?, en el día a día. Así es. Hay muchas personas que, a veces también toman terapias de hipnosis, porque y dicen que son muy efectivas. Yo hace poco estuve con, John Milton, lo entrevisté, que es un, hipnotista. La verdad, él es una terapia diferente, de hecho, hasta la hicimos en línea en un programa que estaba, y fue muy chistosa la hipnosis que hizo, ¿no? Pero dice que hay, bueno, en primera necesitas mucha concentración, pero hay diferentes tipos de hipnosis Eh, como tal. sí, bueno, a final de cuentas, la hipnosis, tiene que ver con un estado entre el sueño y la vigilia. ¿Qué quiere decir esto? La vigilia es cuando nosotros nos encontramos despiertos, como por ejemplo en este momento, estamos platicando, estamos en vigilia. El Ah, sueño sí, no es vigilia de que dejas de comer carne, para que no exactamente. para que sepa la gente. Exactamente, es importante observar la diferencia. Entonces, es esa vigilia que hacemos al estar despiertos y el estado de sueño cuando estamos dormidos. Entre el estado de la vigilia, estar despierto, y el estado de sueño, estar dormido, se encuentra el estado de hipnosis. ¿Qué quiere decir esto? Que es un estado intermedio, un estado de conciencia en el cual de forma natural los seres humanos entramos a ese estado. Mucha gente me dice, la hipnosis es parte de la psicoterapia humanista. Entonces hay gente que me pregunta, porque yo trabajo con hipnosis clínica, y me dicen, oye, pero yo nunca he entrado en hipnosis, me dicen. Y digo, pues solo que nunca hubieras dormido. Si nunca has entrado en hipnosis es porque tendrás que estar muerto.
porque nunca hubieras podido alcanzar el estado de sueño. Un estado hipnótico es un estado de relajación, se conoce como estado alfa, ujú, o incluso un estado más profundo, un estado teta, en donde logramos una frecuencia en nuestro cerebro que genera un estado de de hiperconcentración, en donde podemos grabar información a nivel inconsciente para poder generar, pues, habilidades físicas, habilidades cognitivas. Así es, ese es un estado hipnótico. Muchas veces vemos la hipnosis únicamente como los hipnotistas de show, en donde le dicen a la persona que se ponga a bailar como Gloria Trevi, que de pronto que se encuere y hacen un show los participantes. Y hay gente que dice, ay, no, a mí eso de la hipnosis no me gusta, yo no quiero que me pongan a comer una cebolla como si fuera una manzana. Eso es hipnosis de show. La hipnosis clínica es muy diferente. Utilizamos esos estados mentales para poder programar en el paciente recursos, para poder programar en el paciente cambios en su comportamiento que no le están funcionando, como fumar, por ejemplo. Ujú. Algún hábito, ¿no? Como tal. Exactamente. Oye, ¿y también alguna fobia se puede tratar con hipnosis? Sí, 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 claro que sí. De hecho, la hipnoterapia es una de las mejores ramas de la psicología para trabajar con los temas de fobias. Sí, ansiedad. Fíjate que una vez estaba escuchando a una persona que me decía que cuando estaba dormida su pareja, le decía: "Es que me tienes que amar", y no sé qué tanto, ese tipo de cosas. Y que la persona así como que realmente en ese estado inconsciente que es el sueño, pues que según que conquistó a la pareja cuando estaba dormido y que le decía muchas cosas en el oído. ¿Sí es cierto eso o es mito nada más? Porque Mm. o me choreó, porque yo así me una vez me dijo y me dijo: "No, es que él está perdidamente enamorado de mí porque le hablo en la noche y le digo: 'Me tienes que amar', y no sé qué tanto", y que ahí le queda, según me dijo eso, ¿es cierto o es mentira? Es un poco más mito de lo que realmente es. De hecho, no sé si recuerdas, hace algunos años sacaron, cassettes para aprender a hablar en inglés Ah, en la noche. sí, también he Sí. escuchado eso. Supuestamente tú ponías el cassette toda la noche y mientras estabas durmiendo, tu subconsciente iba captando y aprendiendo a hablar en inglés. Bueno, si eso fuera cierto, pues esa industria, esa empresa sería millonaria, porque pues habría mucha gente que habla inglés y que no lo habla. Cuando nosotros, el estado hipnótico, como te mencionaba, no es un estado de sueño, es un estado intermedio entre el sueño y la vigilia. Está en medio de ese el jamón del sándwich. Cuando nosotros ya entramos en sueño, ya entramos en algunas de las 5 etapas que comprenden los sueños, en ese momento ya nuestra atención pasa a nuestro subconsciente, ¿sí? Ya no está dirigida, ya no está atenta a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Por ejemplo, esto que mencionaba esta persona que le decía a su pareja, me tienes que amar, me tienes que querer mucho. Cuando nosotros ya entramos en sueño, mi atención, mi conciencia ya se enfoca en todo lo que está ocurriendo a nivel onírico, en todo el proceso de mi sueño. Ya no está atenta a lo que ocurre en el entorno. Entonces, para que realmente esa información pudiera entrar al subconsciente de esta persona, la persona es importante que todavía no caiga en sueño. Medic inicia a partir del 2010. Medic es una empresa donde se hacen estudios, más de 1,500 estudios clínicos de gabinete y contamos con varios servicios. Ocupamos servicios de tomas de muestra, ultrasonidos y radiografías, más colposcopías, aparte de otros estudios especiales. Manejamos lo que son tomografías, endoscopías, manejamos mastografías, densitometrías óseas, audiometrías, manejamos costos de promociones y manejamos costos accesibles para que nuestros pacientes puedan acceder a ellos. Los días de promociones son los días martes y jueves, son estudios básicos, al igual que tenemos promociones en radiografías y ultrasonidos los demás días de la semana. Nosotros estamos en la zona de Ciudad de México. Contamos con las sucursales de Xochimilco, sucursal de Zapotitlán, San Lorenzo, Chicoloapan, Sur 16 y La Viga. El horario de atención es de 6:30 de la mañana a 6:30 de la tarde.
Nuestros números son 55 21 61 60 41 y nos pueden encontrar como Diagnósticos Clínicos Medic o Medic en Facebook, WhatsApp e Instagram. Laboratorios Medic. Primero tu salud. Porque si no, la atención se va hacia adentro y deja de escuchar la sugestión que viene de fuera del entorno. Sí, es como si te taparan los oídos por completo, porque luego hasta hay personas que de repente se ponen a escuchar música instrumental, ¿no? Para dormir. La escuchan un rato y ya después caen perdidamente dormido y ya la música quedó ahí en segundo plano porque ya no la escuchan. Exactamente. De hecho, hay frecuencias que se utilizan justamente para inducir el sueño. Aquellas personas que tienen insomnio, aquellas personas que tienen niveles de estrés muy elevados, que de inmediato se refleja en una mala calidad en su sueño, lo que hacemos es que a través de ciertas frecuencias, ciertos sonidos, música, eh, neutralizamos la frecuencia, la energía del paciente, la llevamos a esa frecuencia para que el paciente pueda inducir un sueño profundo. Así es. Aparte de este tipo de terapias, hipnosis, terapia gestal y todo ese tipo de terapias que has, mencionado, ¿qué otra, digamos, terapia se puede hacer para evitar ese tipo de situaciones, depresiones, de ansiedades y demás? Bueno, todas las terapias psicológicas trabajan este tipo de padecimientos o trastornos. Simplemente son diferentes corrientes, diferentes técnicas. Unas se enfocan más en una cosa o en otra. La terapia transpersonal, que es otro tipo de terapia que manejo. He escuchado mucho de eso y la verdad yo lo desconozco. Me gustaría que nos platicaras de eso. La terapia transpersonal se considera la cuarta fuerza o la cuarta corriente de la terapia. Sí, tenemos la primera, que es el psicoanálisis, la segunda, que es justamente la terapia humanista, la tercera, que es la parte cognitivo-conductual, terapia cognitivo-conductual, y la cuarta fuerza es la terapia transpersonal. La terapia transpersonal nace por ahí de los años 70 del siglo pasado, se puede decir que es muy, muy reciente, y lo que hace esta terapia, como su nombre lo dice, transpersonal, atraviesa la personalidad, ¿sí? Va más allá de la personalidad del paciente. ¿Qué quiere decir? Ya la terapia transpersonal trabaja mucho con aspectos espirituales. Jala mucha información, mucha filosofía de, por ejemplo, el budismo, el hinduismo, el Tao. Cuando nosotros estudiamos terapia transpersonal, empezamos a ver que hay mucha asociación entre toda esta sabiduría oriental y lo que se maneja en la terapia transpersonal. Es mucho más enfocada hacia lo espiritual, más que a lo psíquico, a lo mundano. Es una terapia muy interesante y que nos ayuda a ir mucho más profundo, a entendernos mucho más profundo. Así es. Y con este tipo de terapias, bueno, a diferencia de otras, en pocas sesiones podemos tener un cambio importante en la forma en que nos sentimos, en la forma en que actuamos. O sea, ¿es más rápida este tipo de terapia? Mucho más rápido. Así es. ¿Y es más precisa o es igual? Es mucho más profunda, pero se requiere de un entrenamiento, ¿sí? Cuando los pacientes llegan al consultorio, se les explica qué es la terapia transpersonal y se les va dando una serie de tareas para que vayan entrenándose en una de las principales cosas es callar esa vocecita interior que todos traemos en la cabeza, ese Pepe Grillo que no para de hablar. O el diablito y el angelito que están por acá, ¿no? Exactamente, exactamente. Ese diablito angelito, ese ego, esa vocecita que no para de hablar dentro de nosotros, tiene que ver con toda la programación que la sociedad, la familia, la religión, la cultura impregnó en nuestro cerebro. Ahí está toda nuestra programación mental. Si una persona sufre, si una persona padece emociones que no lo dejan funcionar, tener una vida equilibrada, estable, es por justamente esa voz. El problema del paciente está en su mente. En realidad el paciente no tiene problemas, pero el paciente desde su perspectiva, desde sus creencias, desde su historia, desde su programación mental,
siente que tiene grandes problemas. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando te topas a un amigo que ves que está sufriendo por la mujer y tú dices: "Oye, pero, pues, tenías 15 días con la mujer, o sea, ¿por qué sufres por ella?". O sea, aparte no era una muchacha que se destacara por ser ni muy bonita, ni que tuviera una gran educación, ni Sí. que no, ¿por qué sufres tanto? No lo podemos entender, decimos: "Oye, tan sencillo, pues búscate otra y ya", ¿sí? Pero él, desde su punto de vista, desde su historia, desde sus creencias, se le está viniendo el mundo encima. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de que el problema está en la mente. En realidad, el problema no está en nuestro entorno, no está en la pareja, no está en la economía, no está en el trabajo, no está en la familia, está en nuestra mente. Y lo que hacemos con la terapia transpersonal es eliminar esas creencias que están a nivel inconsciente para que tu filtro de percepción sea un filtro mucho más transparente, claro, que puedas ver las cosas con la mayor objetividad posible y sin tanto drama. Así es. Sí, he visto muchos casos de esos y la verdad que cada vez son más los casos que hay en el mundo, bueno, al menos, alrededor de donde estoy, que he visto de muchas situaciones semejantes. Sí, sí, vivimos en una sociedad enferma. Entonces es natural que como seres humanos que vivimos en esa sociedad estemos enfermos. La sociedad la formamos nosotros. Mucha gente nos quejamos del gobierno, por ejemplo, ¿sí? Y no nos damos cuenta de que nos quejamos de la sociedad y no nos damos cuenta de que la sociedad está compuesta por familias. Si la familia está enferma, la sociedad va a estar enferma. Nos quejamos de la familia, de mi papá, de mi mamá, de los hermanos, etcétera, pero no me doy cuenta de que la familia está compuesta de parejas. Si la pareja está enferma, la familia va a estar enferma. Nos quejamos de la Claro. pareja y todo le echamos la culpa a la pareja y demás, y no me doy cuenta de que la pareja está compuesta de individuos. Si el individuo, si yo como sujeto estoy enfermo, entonces mi relación de pareja va a ser enferma. Entonces sería muy interesante que empezáramos a cuestionarnos, en vez de criticar al gobierno, criticar a la sociedad, ¿sí? Voltearnos a ver. Y vuelvo al punto con el que iniciamos. Mirar hacia adentro a través de un ejercicio de autoobservación. Mirarme a mí, dejar de justificar, dejar de ser la víctima, echando culpas a todo lo que me rodea. Entonces, eso es lo que hacemos en la terapia transpersonal, aprender a conocernos, aprender a darnos cuenta y decir, por eso yo me sentía, no me gustaba bailar, porque en el fondo tenía miedo a ser observado, tenía miedo a ser criticado. Entonces, como no quería que me criticaran, porque yo era muy crítico, mejor no bailaba. Y entonces me doy cuenta de que no es que no me gustara bailar, lo que pasa es que me sentí inseguro, tenía miedo a ser criticado. Entonces, cuando nos empezamos a dar cuenta y empezamos a conocer todas estas partes de nosotros, comportamientos que están instalados en nuestro subconsciente y que no los vemos, porque por eso son inconscientes, no son conscientes, cuando los empezamos a observar y nos empezamos a dar cuenta, podemos empezar a generar muchos cambios, muchos recursos en nuestra forma de vivir. Y este tipo de traumas, o este tipo de problemas que tienen las personas, con estas terapias, ¿sí se quita en lo absoluto o vuelve a haber, cosas que vuelven a salir y todo eso? En el sentido, me refiero a que si toda la vida tiene que seguir uno una terapia, o sea, o dices: "¿Sabes qué? En 6 meses te vas a curar, ya en 6 meses ya vas a ser otra persona y ya, tu estado de ánimo, tu depresión, tu ansiedad, tu angustia y demás se va a quitar", o siempre un ser humano tiene que seguir toda la vida con una terapia, psicoterapeuta. No, no necesariamente. Existen diferentes tipos de terapias, de psicoterapias. Hay terapias que se enfocan más, por ejemplo, en los síntomas. La persona se siente triste. ¿Cómo le hacemos para que se empiece a sentir mejor esa persona ya? Se enfoca en el síntoma, pero no le importa tanto el origen de por qué esa persona se siente de esa manera. Ajá. Ese tipo de terapias son un poco como un curita. Me corté, me pongo un curita, pero resulta que la cortada es bastante grande. Entonces, un curita no me va a ayudar a sanar. Traigo un hueso, traigo una fractura expuesta. ¿Sí? Ese curita no me va a servir.
necesito ir a que me operen, necesito ir a que me acomoden el hueso, a que me den unas puntadas, etcétera. Entonces, depende de lo que quiera el paciente y depende qué tipo de terapia. Hay algunas terapias que se enfocan únicamente en los síntomas, ¿sí? ¿Cómo le hago para quitarte el cigarro? El objetivo es quitarte el cigarro, pero no me doy cuenta de que esa persona fuma porque se siente ansiosa y gracias al cigarro baja su ansiedad. Entonces, ¿qué pasa si yo simplemente la hipnotizo y le doy sugestiones hipnóticas de que a partir de este momento, cada vez que prenda un cigarrillo, le vas a ver a basura y le va a dar asco y va a sentir ganas de vomitar? ¿Qué va a pasar? Pues que efectivamente no va a volver a prender un cigarro, le va a dar mucho asco. Pero ¿qué pasa? Que esa persona sigue sintiendo ansiedad de factores que tiene en su entorno, lo que tú quieras. Entonces, si no trabajamos la ansiedad, de nada sirve quitarle solo el síntoma, quitarle el que ya no fume, porque esa persona ya no fuma, pero ahora va a empezar a beber. No sé si recuerdas estos grupos, es muy común, bueno, antes, ahora ya no se permite fumar, pero antes en estos grupos de alcohólicos anónimos era muy común que viéramos a toda la gente fumando y con el café a todo lo que Sí, pues daba. imagínate, se quitan un mal para empezar con otro, ¿no? Entonces no ayudaba en nada para el cuerpo. Cambiamos el síntoma nada más, pero no trabajamos de origen. Las terapias que yo manejo, sobre todo la transpersonal, vamos al origen, ¿sí? Es como si vemos un árbol que tiene una rama seca y yo en esa rama le echo aceitito y le echo agüita para que esa rama florezca. Mientras la raíz no esté alimentada con todos los nutrientes que necesita, esa rama va a seguir estando seca. Entonces lo importante es atender la raíz, no tanto la ramita, ¿sí? La terapia transpersonal atiende el origen y al atender el origen y trabajar desde lo profundo, el cambio a nivel de síntoma, fumar, depresión, ansiedad, alcoholismo, adicción al sexo, todo eso va a ir cambiando de forma inmediata, ¿sí? Y ahora sí, cuando trabajamos desde lo interno, a través de un conocimiento profundo de lo que soy, de lo que verdaderamente soy, viene un cambio que no importa cuánto tiempo pase, no va a volver a caer en los síntomas que antes presentaba. Fíjate que he escuchado hablar mucho también acerca de los apegos y desapegos de las personas. Es muy común también, ¿no? Claro. Sí, sí, a final de cuentas, apego, el apego lo podemos proyectar no solo en las personas, podemos proyectarlo en cualquier cosa. En Apego un al trabajo. objeto, en a lo mejor en un, no sé, un auto o cualquier cosa. Sí, el apego, a mi carro, ¿sí? El apego a mi trabajo, el apego al dinero, el apego a la pareja, el apego a los hijos, que es muy común, ¿no? ¿Qué quiere decir apego y qué quiere decir desapego? Porque la mayoría de la gente creo que tiene un concepto erróneo de lo que es el apego y el desapego. Cuando hablamos de desapego, mucha gente piensa que es dejar eso, ese objeto, ese sujeto a lo cual nos encontramos apegados. Por ejemplo, estoy apegado a la pareja, desapégate de la pareja y lo entendemos algo así como ya no la veas tanto, ya no estés tan pegado con esa persona. El desapego va mucho más profundo, va mucho más allá. ¿Qué quiere decir desapego? Desapego quiere decir algo así como, lo voy a decir en una frase y lo voy a explicar. Desapego es despersonalizar la percepción que tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Todos los seres humanos somos seres que tenemos percepciones, ¿sí? Uno percibe la realidad de una manera, otro la percibe de otra manera. Para uno es bueno una cosa, para otro es malo la misma cosa que para el otro era bueno. Entonces eso se debe a nuestra percepción. ¿Qué quiere decir la percepción? La percepción es como el filtro por donde nosotros atravesamos la realidad, ¿sí? ¿Qué, qué es bueno para mí? ¿Qué es malo para mí? Pues depende de mi cultura, depende de la religión que predico, depende de mi familia. Vimos el acontecimiento de las Torres Gemelas en Nueva York. Fue un acontecimiento terrible. Hubo gente que se hizo millonaria a partir de ahí. Entonces, ¿fue malo para ellos? No, para ellos fue lo mejor, lo vimos con el COVID también.
Hubo Claro. gente que tronaron sus negocios y hubo gente que despuntó y se hizo millonaria. Entonces, ¿es bueno o es malo? Depende. Una pistola es buena, me puede salvar la vida, pero también una pistola me puede matar. Entonces, a final de cuentas, la percepción que tenemos es lo que va a crear la realidad que estamos teniendo. El desapego es despersonalizar, quitar mi personalidad en la percepción que estoy teniendo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me voy a desapegar de la pareja, no quiere decir que no tenga pareja. Puedo tener pareja, estoy con mi pareja y estoy presente con mi pareja, pero en el momento en que doy una vuelta hacia la izquierda y empiezo a interactuar con mi labor, en ese momento a nivel mental mi pareja ya no existe. Toda mi atención está en lo que estoy haciendo, en mi trabajo, en mi paciente, en observarlo, en platicar con él. En ese momento mi pareja ya no existe dentro de mí. Estoy despersonalizando la percepción de mi pareja. ¿Cuántas veces aquella persona que está pegada a la pareja no puede ni trabajar porque no para de Se pensar desconcentra. en la pareja? Exactamente, ese es el apego. Cuando no podemos soltar a nivel mental, psíquico, a una persona, a una cosa. Ese es el apego y el desapego, en realidad. Entonces, ¿qué ocurre con estos apegos o desapegos? Pues simplemente que nos vuelven esclavos de eso a lo que estamos apegados. Así es. Una vez estaba escuchando a una persona que decía que a veces en la cuestión de un duelo es más difícil sobrellevar el duelo de una pareja, de la ruptura de una pareja, que el duelo de una persona que se fue ya físicamente. ¿Es cierto eso? Depende. Tendríamos que ver el caso exacto, porque pues o sea, no todas las parejas, no todos los rompimientos de parejas son los mismos, no todos la separación a través de la muerte es lo mismo. Depende mucho de la relación que tengamos con esa persona, Si ¿sí? digamos una persona que duró 10 años con una pareja y de repente viene una ruptura por una infidelidad o alguna cosa así, el, el duelo que lleva esa persona pudiera ser más difícil que si esa misma persona hubiera perdido a su pareja. Depende mucho de la parte circunstancial y específica de su situación con la pareja o con la persona fallecida, pero efectivamente se relaciona la pérdida de una pareja cuando es una pareja que realmente hubo algo fuerte con esa persona, se relaciona con la pérdida de un ser humano, ¿sí? Con la muerte de un ser humano, de alguien querido. Y muchas veces puede ser incluso más fuerte. Ajá. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, una vez que escuchaba a esta persona, decía que, bueno, como tal, sabes que la persona que murió, pues ya no la vas a volver a ver, o sea, llevas ese luto, ¿no? Pero la persona que se va de tu vida, pues de repente empiezan ese tipo de ansiedad y de cosas que empiezan a invadir tu mente, con quien estará haciendo lo mismo que hacía conmigo, irá a los mismos lugares y todo eso. Entonces, a eso es a lo que me refería, que a veces luego también es más difícil, en algunas ocasiones poder, asimilar Una una pérdida, ruptura. o un luto, ¿no?, como tal. Sí, 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 sí. Y bueno, depende mucho también de la cultura donde estamos, ¿sí? Hay países, hay culturas que festejan la muerte, no que la padecen. Entonces, hay ciertas culturas que dentro de su sistema de creencias está permitido el, tener diferentes parejas, ajá, como decimos, relaciones abiertas y no hay ningún problema. Entonces, depende mucho de la circunstancia específica, pero efectivamente, en la cultura donde vivimos, la sociedad en la que vivimos, muchas veces, cuando hay relaciones profundas de pareja, sí, muchas veces duele más la separación de la pareja que incluso la pérdida de un ser querido. Claro. Oye, volviendo al tema de esta época, ¿no? También otro de los, problemas que a veces existen en esta época es cuando en este año alguien perdió un familiar o a un ser querido, ¿no? Exactamente. Iniciamos justamente hablando de eso, cómo a veces nuestro cerebro asocia estas fechas que normalmente son de festejo, son de alegría,
de estar con la familia, regalos, etcétera, y acontece un fenómeno como el que acabas de mencionar. Fallece el abuelo, fallece la mamá, el papá. Entonces, asociamos, nuestra mente está, se condiciona, ¿sí? Asocia la muerte de ese ser querido con la fecha. Entonces llega la fecha y de inmediato mi mente abre la carpeta inconsciente de ese ser querido. Entonces se acerca la Navidad y me empieza a doler y doler y doler cada vez más. Es importante, en la terapia tenemos herramientas para poder romper ese condicionamiento, para que esa persona ya no se siga sintiendo de esa manera en esas fechas. Y bueno, es cuestión de trabajar, pero cuando no se trabaja, efectivamente pasan este tipo de situaciones y pues es como cuando vamos al centro comercial y de pronto pasa junto a nosotros alguien con un perfume y huelo el perfume y de inmediato me acuerdo de X persona. ¿Sí? Con oler el perfume de inmediato me acordé de otra persona. Eso es un condicionamiento. Tengo un estímulo, en este caso un estímulo olfativo, el perfume, y de inmediato viene a mi mente la persona que recuerdo. Lo mismo ocurre con lo que estás mencionando. Viene la época navideña y de inmediato asocio época navideña con fallecimiento de abuelo. Y entonces es época navideña y mi mente lo asocia y aparece esa sensación de tristeza. ¿Sí? Entonces, podemos trabajarlo totalmente. Esta época de Navidad o en esta, pues, a Navidad, Año Nuevo, ¿son las más difíciles para las personas? ¿Pueden llegar a ser? ¿O no hay una fecha específica? No hay una fecha específica, pero estas épocas son épocas especiales, ¿sí? De alguna manera, hay una hay emociones que son colectivas, ¿sí? Porque vemos que toda la gente está festejando, que todos están esperando ese día, que todos van a comprar regalos, que todos, entonces, a nivel colectivo, ¿sí? A nivel del inconsciente colectivo, hay una vibración muy alta en estas fechas. Entonces, por eso es que pueden llegar a ser épocas muy complicadas para algunas personas o muy bonitas para otras, ¿sí? También tenemos el otro lado, la gente que disfruta mucho estas fiestas. Y así generalizando, hablando vagamente, ¿tú qué, sugerirías a las personas que estén pasando por una situación adversa en esta época? Algo que se recomienda mucho en la terapia es callar la voz interior. Ujú. Como ahorita lo mencionabas, viene la época de Navidad y ahora viene el recuerdo de mi abuelo y qué bien la pasábamos cuando estábamos juntos y cómo nos reuníamos y empieza esa voz dentro de nosotros a generar toda una historia de lo bien que estábamos pasado, ya no está mi abuelo presente. Entonces, si nosotros comenzamos a aprender un poquito a silenciar esa voz interior, cuando yo estoy escuchando la voz interior, el diálogo interno o monólogo interior, como se le quiera llamar, cuando estoy en automático con esa dispersión mental, psíquica, y no paro de estar pensando y pensando y pensando, mis estados emocionales vienen derivados de esos pensamientos. Entonces, si nosotros callamos esa voz interior, vamos a poder generar un estado de presencia, vamos a poder generar un estado de aquí y ahora, en donde voy a estar atento a la persona que sí está conmigo en esta fecha. Sí, voy a estar atento a la familia con la cual nos encontramos en este momento y que todos ellos están vivos y que estamos contando chistes y que estamos cantando en el karaoke. Y voy a tener la capacidad y la atención profunda de ese momento presente y, por supuesto, si se requiere un entrenamiento, si nosotros logramos ese tipo de ejercicios, nos vamos a dar cuenta de que se acabó tristeza, se acabó depresión, se acabó ansiedad. Adolfo, ¿cómo te podemos contactar? Me gustaría que nos dijeras, en qué red social o en qué teléfono podríamos, contactarte para si en algún momento alguna de las personas que está, viendo y escuchando este podcast, pues, quisieran una consulta especializada contigo. Con todo gusto, estamos en TikTok, en Facebook como Conciencia en Desarrollo.
Así nos buscan, Conciencia en Desarrollo. Ahí vamos a aparecer en Facebook y TikTok. Mi teléfono es el 55 23 44 1204. Ahí pueden agendar cita y con todo gusto los atenderemos. ¿Y atiendes únicamente a personas mayores de edad o también a niños? Porque muchos niños también tienen muchos problemas de, bueno, yo he visto. De 14 años en adelante, sí. Con niños no trabajo. Así es, de 14 años ¿Es en adelante. difícil o eso o son personas que se especializan exactamente a niños? Exactamente. Ahora sí que zapatero a sus zapatos. Sí, porque luego también estar con tantos niños, ay, es tremendo, ¿eh? Sí, sí, no es cualquier cosa. Adolfo, te voy a invitar próximamente también para que vengas de nueva cuenta para hablar de otro tema. En verdad que para mí siempre es un placer poder conversar contigo y sobre todo en esta época que ya, bueno, amigos, amigas, yo les pido pues que realmente en esta época pues sean felices. Acabamos de pasar por lo del COVID, ¿no? Por esta situación que ¿cuántas personas no quisieran estar ahorita en nuestro lugar, estar vivos, estar presentes, estar disfrutando una época maravillosa y todo eso? Y pues no tuvieron la fortuna de. Hay que aprovechar cada momento que tenemos de nuestra vida y cada momento que pues podemos tener la oportunidad de respirar, ¿no, Adolfo? Exactamente, exactamente. Es una bendición y hay que estar muy agradecidos justamente de estar aquí platicando. Sí, muchísimas gracias, Adolfo. Muchísimas Y gracias. amigos, de Lo que se ve no se pregunta, soy su amigo Carlos Alberto. Para mí siempre es un placer poder platicar con grandes especialistas, con grandes personalidades. Y lo único que me resta es desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo y a ser felices, que para eso venimos a esta vida, a trabajar, a crear cosas inimaginables, pero sobre todo a siempre estar con una sonrisa de oreja a oreja. Así que, pues feliz Navidad y pues bienvenido 2025.